Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes. Aunque estoy ausente en el cuerpo, lo estoy en espíritu, regocijándome siempre en el amor que nos une y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo en este tiempo de prueba y que necesitamos tanto mostrar la fe que hay en nosotros. Les invito que allá en sus casas inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos y vamos a llevar una plegaria a nuestro amado Señor Jesucristo. Oremos entonces. Tú fuiste, Cristo, inmolado, y con tu sangre nos has redimido para con Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación por toda la eternidad. Hoy estamos muy agradecidos contigo por la obra grande, amado Jesucristo, que hiciste por nuestras vidas. Nos rescataste del lodo cenagoso, del pozo de desesperación, pusiste nuestros pies sobre peña y tú enderezaste nuestros pasos. Y hoy estamos, Dios, derramando nuestro corazón delante de ti en un acto de agradecimiento, aún para pedirte, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que hoy hable a nuestras vidas, que escudriñe nuestros corazones y que hoy nos santifiquemos más a través de tu palabra y sobre todo hoy acrecienta más y más nuestra fe en ti. A ti sea la gloria, la honra, la exaltación y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Gracias porque Dios ha permitido que poder llegar a ustedes en esta mañana y poder llevarles esta hermosa palabra que tiene mucho que ver con nuestras vidas y que nos va a llevar a afianzarnos más en la fe que el Espíritu Santo ha puesto en nuestras vidas. Pero antes que todo, recordemos que el anterior domingo, a través de la predicación, vimos que Jesucristo había llegado a Capernaum, su sitio de vivienda, y estando allí nos mostró las tres clases de grupo, el cual nos llevó a reflexionar cuál es mi estado como hijo de Dios. Nos mostró también que lo que contamina al hombre no es lo que sale de él, sino lo que hay en nuestro corazón. Espero, queridos hermanos, que esta semana haya reflexionado y meditado sobre el tema que vimos la semana pasada. Entonces, les invito a que abramos nuestras Biblias y busquemos Marcos 7, del 24 al 30. Vuelvo y repito, Marcos 7, del 24 a 30. Leamos, por favor. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perros debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Vemos que Jesucristo entonces cambia, por así decirlo, el sitio de trabajo de su predicación y se dirige a la región de los gentiles, a la región de Tiro y a la región de Sidón.
Allí nos vamos a encontrar cómo Jesús enseña a sus discípulos lo que es una fe sólida, una fe insistente, a través de una mujer que tenía todo, pero todo en su contra, y que el Evangelio no era solo para el pueblo de Israel, sino que tendría que ser llevado a todas las naciones del mundo. Y para no perder ningún detalle de este maravilloso tema, lo he dividido en 5 puntos con el propósito que al terminar meditemos en sus aplicaciones. Entonces, miremos el bosquejo punto por punto de esta narración. El primer punto, veremos el reino de Jesús de la región de Galilea. El retiro de Jesús de la región de Galilea, que lo vamos a encontrar en el verso 24. Lo segundo que veremos es la petición apasionada de una mujer, que lo vamos a encontrar en el versículo 25 y 26. Y el tercero es el argumento centrado de Jesús, versículo 27. Cuarto, la respuesta llena de fe de la mujer, versículo 28. Y por último, la reacción favorable de Jesús, que lo vamos a encontrar en los versículos 29 al 30. Entonces, adentrémonos en esta fascinante narración y veamos el primer punto: el retiro de Jesús de la región de Galilea. Veamos el versículo 24. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Después de más de un año en Galilea, compuesta por las poblaciones de Nazaret, Caná, Capernaum, Corazín y Betsaida, Jesús había llevado el mensaje a estas regiones, a estas poblaciones, el mensaje de la salvación. En todas estas poblaciones, él había sido rechazado. Incluso los habitantes de su pueblo natal, Nazaret. Y sabiendo Jesús que ya quedaban pocos meses para la cruz, ahora Jesús se retira a la región de Tiro y Sidón. Se retiró para tener más tiempo con sus discípulos y poder entrenarlos más, buscando también descanso, ya que no habían podido tenerlo. Tiro y Sidón eran centros principales de adoración de Astarte, la diosa de la fertilidad, conocida como Astarot en el Antiguo Testamento. Era una región netamente gentil. Jesús, junto con los 12, entró en una casa. Definitivamente Jesús no quería que nadie le interrumpiera su propósito de estar con sus discípulos. Esto era importante, ya que su fama se había extendido hasta los pueblos gentiles. Ellos ya habían oído hablar de él y seguían sus pasos. Aunque el Señor quería que este viaje fuera de descanso e instrucción privada para sus discípulos, él también conocía la cita divina que le esperaba. Ese encuentro planeado fue fundamental en la preparación de los discípulos como testigos de Cristo. El encuentro de esta mujer gentil traería a los 12 un ejemplo de verdadera fe y anticipo de lo que iba a venir cuando ellos empezaran a llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra.
Veamos ese encuentro tan extraordinario y de mucha enseñanza para sus discípulos y con repercusiones hoy en nuestros días. Esto es lo que nos lleva entonces al segundo punto. El segundo punto lo he nombrado la petición apasionada de una mujer, que los encontramos en los versos 25 y 26. Veamos qué nos dice. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Era una mujer griega de nacionalidad sirofenicia, es lo que dice el versículo. Marcos emplea esta palabra, la palabra griega, para hacer notar que esta mujer era una mujer gentil. En la época del Nuevo Testamento, Fenicia era considerada como parte de la provincia romana de Siria. De ahí es donde nace el gentilicio de Sirofenicia. Esta mujer ya había oído hablar del poder de Jesucristo, el poder de curar enfermedades y de expulsar demonios. Si recordamos, Jesús solo había ejercido su ministerio en Israel y solo había curado y liberado demonios solamente a los judíos. Marcos resalta dos características aquí bien especiales. Primero, que era una mujer, y segundo, que era griega y sirofenicia de nación. Pero ¿por qué Marcos resalta estas dos características en su narración? Primero, era una mujer. Entre los judíos, las mujeres eran vistas inferiores al hombre. Usted se imagina, querido hermano, a los discípulos mirando con recelo a esta mujer, acercándose al más grande judío. Segundo, que nos muestra Marcos, era griega, es decir, gentil. Los judíos habían construido un rígido muro de separación entre ellos y el mundo gentil. Consideraban que los habitantes gentiles o los consideraban con un desprecio total. Y tercero, ella venía de una región idólatra pagana. Sin duda, esta mujer era adoradora de ídolos. Tiro y Sidón eran centros principales de adoración, como dije anterior, de Astarte, la diosa de la fertilidad, conocida como Astarot en el Antiguo Testamento. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque como sigue la narración, nos va a dar a entender el por qué esta mujer era especial y por qué quedó registrada en el libro de la ley, en la palabra de Dios. Ningún rabino digno permitía que una gentil, y menos una mujer idólatra, permaneciera en su presencia. Pero lo que el Señor quería era mostrar a sus discípulos que el mensaje de salvación sería llevado a todas las naciones, según lo que dice Mateo 28:19. Por tanto,
id y hacer discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La mujer tenía un problema urgente. Su hija estaba poseída por un demonio y como madre estaba angustiada por su hija. Y tal vez ella había recurrido pero muchas veces a los ídolos de piedra para que fuera liberada su hija, y no había tenido resultado alguno. Ahora acudió al más grande de todos los tiempos, al que todo lo puede, para liberar a su hija. Dice, le rogaba. O sea que esta mujer no estaba dispuesta a desfallecer en su intento. Era persistente. Y su persistencia estaba acompañada por un arrepentimiento humilde al postrarse a los pies de Cristo. En el versículo 26 vuelve y dice que era una mujer que rogaba, era una mujer que suplicaba. Esta mujer estaba desesperada. Un demonio estaba poseyendo cruelmente a su hija. Como madre, el corazón de esta mujer estaba sufriendo por su hija. Como nos explica el relato paralelo en Mateo 15, 22. Mateo 15, 22 nos dice que esta mujer clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Esta mujer estaba reconociendo que no era digna. Esta es la actitud que debe tener una persona cuando tiene el llamado eficaz. Sus palabras a Jesús mostraban reverencia y lo reconocían como el Mesías, el Hijo de David. Lo reconoce como Señor y lo identificó como el Mesías. En Mateo 15, 23 dice lo siguiente: pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídala, pues da voces tras nosotros. Recalco lo que dijo Jesús: no le respondió palabra. Parece que Jesús se hubiera sorprendido, pero lo que quería era ilustrar un punto espiritual esencial para ella, como también para los discípulos. Miremos que aún los discípulos estaban incómodos con ella, les fastidiaban sus gritos de desespero, porque les estaba interrumpiendo su descanso y disfrutar de su maestro. Ellos querían que se callaran y que se marcharan, pero el Señor encontró en esta mujer una verdadera fe, una fe inquebrantable, de una mujer gentil. Él no tenía la intención de apartarla. Él quería mostrar la auténtica fe de ella, que era muy, pero muy diferente a la del joven rico. Esto nos tiene que llevar entonces al tercer punto. El tercer punto nos habla del argumento centrado de Jesús, que lo encontramos en el versículo 27. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien
tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Con una sencilla analogía, el Señor reiteró que su prioridad era predicar a las nuevas del reino solamente al pueblo de Israel. Como lo dice Mateo 15:24. Mateo 15:24 nos dice: respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Una comida preparada para los hijos no se les debe dar a los perros. El enfoque principal de él estaba en alimentar a los hijos de Israel, y ella no estaba incluida entre esa comida. La fe que Dios le había dado a esta mujer era lo bastante fuerte como para darse cuenta de que Jesús no la desechaba. Estaba esta mujer vencida por el amor, la ternura y la actitud compasiva que aún bajo su aparente dureza Jesús no podía ocultar. Maravilloso, extraordinario, lo que reflejaba el Señor Jesús aún a los gentiles. La respuesta llena de fe de la mujer, vemos que ella dijo, este es nuestro cuarto punto, la respuesta llena de fe de la mujer. Ella dijo en el verso 28, sí Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Sí Señor, vuelvo y repito, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. El Señor sabía que la fe divinamente otorgada de ella era genuina y que no desmayaría. Era una fe esforzada por entrar por la puerta angosta. Efesios 2, 8 a 9 dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este era un don que Dios le había dado a esta mujer. Era un don de fe. Esta mujer, en lugar de ofenderse, reaccionó confiadamente, tanto que dejó sorprendido a nuestro Señor. Respondió ella y le dijo: sí Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Repito esta frase porque es extraordinaria, es maravillosa la fe que esta mujer tenía. La mujer reconoció su indignidad y su lugar como gentil. La actitud de la mujer era humilde y pobre de espíritu, no como los judíos, que reaccionaban con arrogancia y orgullo. Solamente las migajas eran suficientes para ella. Una diminuta porción del poder de Jesús podía curar a su hija, y eso era lo único que buscaba. Las migajas
del Evangelio caían de la mesa para satisfacer a los humildes gentiles que tenían hambre de una verdadera justicia. El mensaje de salvación que llegó primero a los judíos es el mismo mensaje del Evangelio que fue y que sería dado a los gentiles. La respuesta de la mujer, entonces provocada por el Señor Jesús, muestra que esta fe fue tan sorprendente que el Señor llamó a esta fe grande, una fe grande. La humilde súplica de esta mujer hacia Cristo sugiere que Dios estaba obrando en el corazón de esta gentil, llevándola a la salvación. Esto fue, como decimos nosotros en el argot popular, fue una cachetada para la nación apóstata de Israel, que una gentil aceptara al Mesías cuando ellos realmente lo habían rechazado completamente, viendo cómo hizo prodigios, señales y milagros en su nación. Esto ellos no podían entender. Su fe, la fe había sido inútil. Si hubiera seguido esta mujer en la idolatría de su cultura cananea, la verdadera fe pone su esperanza en el único Dios verdadero, que fija los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe y consumador de la fe. La magnitud de su fe se evidencia en su disposición de volverse de las deidades paganas con las que creció y aceptar por fe a nuestro amado Señor Jesucristo. Una verdadera fe transforma el corazón. Una verdadera fe hace una persona nueva. Una verdadera fe lleva al individuo a dejar toda su vida pasada, su vida anterior. Veamos entonces el último punto de esta hermosa narración, que la he denominado la reacción favorable de Jesús, que la encontramos en los versos 29 y 30. Versos 29 y 30. Entonces le dijo: por esta palabra, ven, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Como vemos, el Señor nunca rechazó a nadie, judío o gentil, que acudiera a Él con una fe sincera, debido a que la mujer poseía verdadera fe en Él, en Jesús. El proceso de ser probada, tan solo fortaleció esa fe. Bien lo dice Romanos 4:20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Sin ver creyó en su palabra. Amén. La fe de esta mujer movió el corazón de Jesucristo, expulsando el demonio de su hija. Él no necesitó estar presente con la niña. Su poder es omnipresente, que obligó a este espíritu maligno salir de la niña. Esta mujer, al haber aceptado al Señor en fe,
regresó a su casa. ¿Y cómo regresó a su casa? Confiando en la palabra del Señor Jesucristo, lo que le había dicho. El demonio ha salido de su hija. La pregunta es, ¿qué tanto nosotros confiamos en sus palabras, en las palabras que están escritas aquí en la Biblia, y qué tanto nosotros confiamos de sus promesas? Esta semana, en el culto de oración, nuestro hermano Samuel explicaba que la oración siempre tiene que esperar una respuesta del Señor y creer en ella con fe. Y creer en ella con fe. El hecho de que la hija estuviera en cama sugiere que se hallaba agotada debido a la lucha con el demonio. Por fin pudo descansar esta niña con tranquilidad y paz. Es extraordinaria, hermano, esta narración. A mí me llevó a reflexionar mucho en mi vida. Si realmente yo tengo esa fe como esta mujer, aunque lo tenía todo en su contra, vemos la existencia, la fe, el don que Dios le había dado hasta no haber recibido una respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, veamos la conclusión de esta hermosa narración. La enseñanza principal de este relato es la sustancia de la fe de la mujer, caracterizada por su humildad, por su arrepentimiento, por su reverencia y persistencia. Jesucristo fue el objeto de fe de esta mujer. La historia de esta gentil es un magnífico ejemplo del hecho de que la verdadera fe salvadora renuncia a los ídolos, abandona el orgullo y de modo reverente y persistente suplica misericordia y gracia divina. Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. De alguna manera, ella es como Job, a quien Dios probó para demostrar la veracidad de su fe. La fe verdadera persiste y soporta hasta recibir la gracia que busca. Al igual que Jairo y su esposa, durante la resurrección de su hija, o los muchos milagros que Jesús curó, esta mujer respondió con asombro, llena de alegría, porque su hija había sido liberada. Y si usted observa bien, la petición de esta mujer era una petición de vida. Tarde o temprano, este demonio iba a acabar con la vida de su hija. Estoy seguro que esta mujer le llevó a su hija el mensaje del Evangelio. No es como las peticiones que hoy en día enseñan los falsos profetas de la prosperidad, que enseñan: pida con fe un carro, pida con fe una casa, cosas de este mundo. Y lo que hacen es vender a un Dios que suple cosas materiales de este mundo, y no un Dios salvador que lo entregó todo a su Hijo unigénito para que viniera al mundo y salvara a sus escogidos. Veamos entonces las aplicaciones
que trae esta hermosa narración. Primero, esta mujer fue muy especial, tanto para Jesús como para los discípulos. Y para hoy en día, ella oyó de Jesús, según lo que dice el versículo 25. El oír del Señor y acudir a Él es lo que va a transformar a una persona en especial, una persona transformada, una persona diferente, una persona pegada a Jesús, insistente con Jesús. Dice la Escritura que la fe viene por el oír. Sin duda que usted hoy no es una persona de una gran fe como esta mujer, pero si quiere llegar a serlo, hay un solo camino: oír de Jesús, escuchar el Evangelio, escuchar de su persona y de sus obras. Eso es lo que trae la salvación y convierte a la persona en una persona de fe. Esto es para usted, querido amigo, que no ha tenido un encuentro con Dios. Le invito a que se exponga lo más que pueda a la sana predicación del Evangelio. Esto lo llevará al arrepentimiento, a un cambio de vida, a creer verdaderamente. Muchos dicen poseer una fe, pero es una fe falsa. Dicen haber oído y conocido a Jesús, pero con su forma de vivir dicen lo contrario. La fe verdadera hace que las personas, como aquella mujer, se postren a los pies del Señor. Eso significa una rendición absoluta a los mandamientos, un deseo de obediencia, de obedecer y de seguir al gran rey de nuestras vidas. Sin esa rendición verdadera a Jesús como rey, toda profesión de fe viene a ser falsa, nula. Entonces, aquella mujer representa la verdadera fe. Los que hablan de tener fe, pero no están rendidos buscando obediencia, no son más que unos impostores. Y si no se arrepienten, antes de su muerte, pagará con el dolor del castigo eterno por su fingimiento y usurpación. La segunda aplicación de este pasaje es que todos los que creen, el Señor les enviará una prueba de fe. Estoy hablando a usted, mi querido hermano. Es que todos los que creen, como usted, el Señor les enviará una prueba de su fe, un sufrimiento de algún tipo, o quizás no darte lo que tanto anhelas, o demorarse bastante para dárselo. El Señor sabe cómo probar a sus hijos. La verdadera, permanente, en humildes súplicas, como esta mujer que suplicaba, que rogaba al Señor hasta obtener lo que pide, si es conforme a la voluntad de Dios el dar. Entonces, entiéndame bien. Voy a repetir lo que acabo de decir. La fe verdadera permanece en humildad, en súplicas, como esta mujer, hasta obtener lo que pide. Si es conforme, escúchame bien, si es conforme
a la verdadera voluntad de Dios. Y solo así el Señor podrá darlo. La fe falsa desmaya y desaparece, yéndose inmediatamente en contra de Dios, simplemente porque Dios trajo dolor, escasez o sufrimiento. La prueba de la fe aleja a los falsos y afirma a los verdaderos, y nunca dejará de probar la fe de los que profesan ser sus hijos. ¿Cómo ha sido tus reacciones al dolor? ¿Cómo ha sido, hermano, tu reacción a la enfermedad? ¿Cómo ha sido tu reacción a la escasez u otro sufrimiento? Esto te ayudará a saber que si eres un falso o eres un verdadero creyente. La escasez prueba mi fe, prueba mi actitud delante de Dios, si tengo realmente una fe verdadera en medio de los sufrimientos. Hago una pregunta: ¿has comenzado a pedirle algo a Dios, pero al ver que no llega, has abandonado todo interés en Dios y su obra? Esto te debería llevar a saber que tu fe es una fe falsa. Y lo único que te queda es arrepentirse de todo corazón, porque en vez de humildad y sujeción como tenía esta mujer, tiene solamente soberbia, tiene solamente rebeldía y deseos personales antes que sometimiento a la voluntad de Dios. Por eso te pido, y por eso le pido al Señor, que Dios conceda a muchos el escuchar el Evangelio de vida, la obra, muerte y resurrección del Señor Jesús, y que a través de escucharlo sean convertidos en hombres y mujeres de verdadera fe, que glorifiquen a Dios con una gran fe, como la fe de esta mujer. Por eso, hermano, le pido que entreguemos nuestro corazón a Dios, que Él revise nuestra vida, que Él revise si realmente en mi corazón hay una fe falsa o una fe verdadera. Esta mujer es sorprendente. Esta mujer nos lleva cada día a caer de rodillas delante del Señor, a suplicarle: Señor, aumentanos la fe de la palabra tuya, la fe verdadera, al confiar, Dios de los cielos, en sus promesas, al seguir adelante en medio del sufrimiento, del dolor, en medio de la escasez como estamos viviendo hoy en día muchos hijos de Dios en el mundo entero. Por eso siempre pido que la fe de nuestros hermanos de esta iglesia no desfallezca en este momento, que más bien se afiancen más en su palabra, creyendo en ella. Cuando el Señor Jesús le dice a esta mujer: ve que el demonio ha salido de su hija, esta mujer confió en su palabra, se fue tranquila, porque sabía que su palabra tenía poder y que su palabra iba a cumplir lo que se había dicho. Entonces, hermano, les invito a que oremos, pero quiero orar a través del libro de Hebreos, y le pido al Espíritu Santo que mientras leo, redarguya y, si es necesario, quebrante nuestro corazón. Vamos a Hebreos 11,
lo que llamamos la galería de la fe. Veamos entonces qué nos dice Hebreos 11. Por la fe, cierra tus ojos ahí, querido hermano, y solamente medite en lo que voy a leer sobre la fe. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Dios, te doy gracias. Gracias por esta narración, que tú has traído hoy a nuestras vidas. Señor, esta mujer, Señor, tenía todo, no tenía nada, Señor. Lo tenía todo, Señor, pero para perder delante de Jesús. Como habíamos visto, que una mujer no podía acercarse a un rabino. Esta mujer gentil, idólatra, Señor, no podía acercarse supuestamente a ti. Pero tú bien lo dijiste en tu palabra, que Él vino a buscar a pecadores. Señor, que el pueblo de Israel te había rechazado. Ahora tú ibas a los gentiles a llevarle el mensaje de la salvación. Bien lo dice en tu palabra, que tenemos que ir a las naciones, al mundo entero, a llevar el mensaje tuyo. Tú nos diste ejemplo. Gracias por la fe que hoy ha puesto en nuestras vidas. La ha acrecentado más a través de este pasaje, de esta narración. A ti sea la gloria, la honra, la exaltación por los siglos de los siglos, Señor. Te hemos orado. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, espero que este mensaje haya sido de mucha reflexión para tu vida, y que mediten esta semana cómo está su fe con referente al Señor. Que el Señor les bendiga.